por el deceso de sus seres queridos. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el secretario general de Gobierno del Estado de Puebla mantiene un contacto permanente con autoridades federales para dar seguimiento a las tareas de rescate de la aeronave y el inicio de las investigaciones correspondientes. Asimismo, estableció comunicación con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para que califique la falta absoluta de gobernador constitucional y proceda en apego a lo dictado en la Constitución del Estado de Puebla. Conforme a la ley, el secretario Jesús Rodríguez Almeida asumirá como encargado de despacho del gobernador del Estado de Puebla, en tanto el Congreso elige a un gobernador interino y convoca a elecciones en un plazo no menor de 3 meses y no mayor a 5 meses, contados a partir de la publicación de la convocatoria. El gobierno de Puebla exige e independiente que, conforme a las mejores prácticas internacionales, esclarezca sin el menor margen de duda la situación que llevó a la pérdida de la vida de los tripulantes y pasajeros del helicóptero. Este trabajo se exige también la asistencia internacional que brinde la mayor certidumbre a sus conclusiones. Por su parte, la Fiscalía del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación con el fin de realizar las indagatorias conforme al ámbito de sus responsabilidades. En ellas se solicitará la participación de peritos profesionales y agencias especializadas en este tipo de hechos, así como la coadyuvancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y la Fiscalía General de la República. Asimismo, el Gabinete Estatal de Gobierno y Seguridad se reunió con el fin de definir las acciones que aseguran la gobernabilidad y la continuidad de las instituciones del Estado. Se hace un llamado a todos los poblanos a solidarizarnos con la familia, compañeros y amigos de todas las personas que perdieron la vida. En breve se anunciarán más detalles y de manera constante les estaremos comunicando. Hasta el momento es lo que podemos comunicar y más tarde o en posteriores horas estaremos en comunicación permanente con ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Conferencia de prensa encabezada por Maximiliano Cortázar, el vocero del gobierno de Puebla, y también por Jesús Rodríguez Almeida, quien hace unos momentos acaba de informar sería el que estaría a cargo del despacho de la gobernadora Marta Erika. En tanto, pues el Congreso Estatal, el Congreso de Puebla, pues designa a un gobernador sustituto, a un gobernador interino, y después llama a elecciones. Decía también Maximiliano Cortázar que el secretario general de Gobierno ya está y estuvo durante estas últimas horas en constante comunicación, en contacto con el gobierno federal para el rescate de esta aeronave que estamos viendo en estos momentos en pantalla, y también algo importante para iniciar las investigaciones correspondientes que esclarezcan estos sucesos, estos lamentables hechos. También nos dice Maximiliano Cortázar que pide el esclarecimiento de estos hechos, exige la asistencia internacional que brinde certeza, que brinde certidumbre a las investigaciones que el gobierno mexicano estaría realizando ya en este caso, para saber exactamente qué fue lo que pasó con este lamentable accidente donde pierde la vida la gobernadora de Puebla. También
Nos dice el vocero de este Estado de la República que la Fiscalía de Puebla abrió ya una carpeta de investigación donde estarían coadyuvando, colaborando en estas investigaciones peritos profesionales, agencias especializadas, por supuesto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Fiscalía General de la República. Dice también que el gabinete poblano se reunió para asegurar la gobernabilidad del Estado y pide, por supuesto, a todos los poblanos su solidaridad con las familias, con los amigos y, por supuesto, con todo el pueblo poblano tras estos lamentables hechos. Reiteramos, Jesús Rodríguez Almeida sería el encargado de despacho allá en Puebla. Gina. Así es, yo creo que es muy interesante, como lo dijo Max Cortázar, que se esclarezca sin el menor margen de duda de lo que hablábamos. Exacto. Este tipo de accidentes se prestan a muchísimas cosas. Me están informando que Mauricio Curi, de Querétaro, sería el senador a quien le pidieron, que por el momento le pidió el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quede en que es vicecoordinador en este momento, que quede en la coordinación de la fracción del Senado en el PAN. Digamos, este es el primer cambio que se hace, en lo que se toma bien la decisión, pero ya se definió esto. Otra cosa muy interesante es esto de cómo están pidiendo la asistencia internacional, claro, que nos pasa en todos los casos, ¿no? Cualquier desgracia, cualquier situación difícil con el narcotráfico, lo que sea, ¿no? Tenemos que pedir siempre la asistencia internacional para creer en nuestras autoridades. Esperemos de verdad que este accidente se esclarezca de la mejor forma posible y que de verdad no haya margen de duda por el bien de nuestro país y del Estado de Puebla. Exactamente, exige una investigación totalmente independiente y Maximiliano Cortázar, quien también estuvo en la presidencia de Felipe Calderón. Claro. Y gente muy, muy cercana a Rafaela Moreno Valle y, por supuesto, a la gobernadora Marta Erika, pues ya nos confirman que, pues lamentablemente, estas dos personas, estos dos poblanos, perdieron la vida en este accidente del helicóptero allá en Puebla. Y ahora pues vamos a seguir revisando redes sociales, también diversos posicionamientos, reacciones sobre este lamentable hecho. Y ahora me enlazo con Julio Sabines. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Julio, por tomarnos esta comunicación. Usted es especialista, por supuesto, en seguridad. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado con el desplome de esta aeronave, con el desplome de este helicóptero, donde lamentablemente, pues ya hemos informado, perdieron la vida la gobernadora de Puebla y el exgobernador Rafael Moreno Valle? Sí, es un accidente sumamente trágico. Bueno, mira, no se puede especular al respecto de las causas del accidente. Se tiene información de que había muy buen clima, fue en un lugar donde no había obstáculos a la vía de la aeronave. Entonces, lo más prudente es esperar que se haga un peritaje, pero también es muy importante que se haga un peritaje, que se deslinde que no existan rastros de pólvora, que se pueda, como ya lo dijo el vocero Max Cortázar, que se pueda limpiar de cualquier duda razonable la causa del accidente. Entonces, la conducción de un peritaje que tiene que ser conjunto por las autoridades, tanto la Fiscalía General, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y personal propio de la empresa fabricante de la aeronave. La información que se ha hecho pública hasta ahora habla de que el piloto es un piloto muy experimentado, un hombre con una trayectoria impecable, responsable ya a lo largo de 8 años de los servicios aéreos del gobierno del Estado. Entonces, difícilmente se le puede atribuir a una causa o responsabilidad humana el accidente. Hay que esperar a ver qué dice la Procuraduría. Claro, y en este sentido, Julio, este tipo de aeronaves, este tipo de helicópteros, ¿tiene lo que conocemos como la caja negra para saber pues las últimas comunicaciones de los pilotos con la torre de control? Sí, estas aeronaves también cuentan con ese tipo de registros como caja negra. Entonces, eso será una fuente de información y lo que puedan aportar los propietarios de la empresa, las bitácoras sobre el mantenimiento del mismo y de su ubicación, donde estuvo antes de despegar, si estuvo resguardado,
la propia integridad física del aparato que pudiera asegurarnos que no hubo algún tipo de intervención en contra del mismo. Pero no se puede especular directamente. Julio Sabines, especialista en seguridad, gracias por esta comunicación. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Ahora nos enlazamos completamente en vivo con esta conferencia de prensa encabezada por Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, quien en unos momentos más pues estará dándonos un poco más de información, de detalles sobre este lamentable hecho. Está acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Con nosotros el ingeniero Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes. Los hemos convocado a ustedes para compartir con ustedes la información que hasta el momento se tiene sobre el accidente acaecido el día de hoy en el estado de Puebla. Hoy por la tarde, el licenciado Jesús Rodríguez Almeida, secretario general de Gobierno del estado de Puebla, y Fernando Rosales Solís, secretario de Seguridad Pública del estado, nos informaron desde el lugar de los hechos del lamentable accidente aéreo ocurrido el día de hoy en esa entidad. Hasta el momento se tiene información de que en el helicóptero accidentado, marca Augusta, matrícula XCA-BON, iban el capitán Roberto Cope Obregón, el primer oficial capitán Marco Antonio Tavera Romero, la señora Marta Erika Alonso, gobernadora del estado de Puebla, y el senador Rafael Moreno Valle. El helicóptero se desplomó en el poblado de Santa María de Coronango, a 3 millas náuticas del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Puebla. Se presume que iba a bordo un quinto pasajero. El accidente ocurrió a las 14:40 horas, 10 minutos después del despegue. Se perdió la comunicación con el aparato y finalmente se oyó un golpe que se supone es el de la caída del aparato accidentado. Se sabe que el helicóptero despegó del helipuerto denominado el Triángulo de las Ánimas, ubicado en el municipio de Puebla, cuenta con permiso vigente al día 18 de julio de 2029, salió para realizar un vuelo hacia la Ciudad de México con destino al helipuerto denominado Capital, antes conocido como Radio Capital, ubicado en la alcaldía de Miguel Hidalgo. El aparato, el helipuerto, tiene permiso vigente hasta el 11 de agosto de 2031. Cuando la aeronave se encontraba en vuelo a una distancia de 3 millas náuticas al norte del aeropuerto de Puebla, como comentaba, sufre una aparente falla aún sin especificar, lo que ocasionó que se precipitara al terreno. El helicóptero era propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, Sociedad Anónima de Capital Variable, y tenía su sede en el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán en Puebla. Era propiedad, decía, de la empresa de Servicios Aéreos del Altiplano. El aparato accidentado, reitero a ustedes, es un helicóptero Augusta modelo A109 y tenía un certificado de aeronavegabilidad otorgado el 21 de septiembre de 2018 con vencimiento al 19 de septiembre de 2020. El señor presidente de la República, el licenciado López Obrador, ha dado instrucciones de iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes, así como de otorgar los apoyos necesarios tanto al gobierno del estado de Puebla como a los deudos, el Ejército Mexicano, la Policía Federal,
el Ministerio Público y todas las autoridades y peritos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se trasladaron de inmediato al lugar del accidente, atendiendo la instrucción presidencial. Desde ese momento se encuentran junto con las autoridades locales realizando todas las diligencias ministeriales para preservar el sitio y los datos del accidente para, en su momento, poder retirar los cuerpos de las víctimas que serán trasladados a la ciudad de Puebla para su identificación definitiva. Han sido contactados los fabricantes del helicóptero Augusta y de las turbinas Pratt & Whitney. Sus representantes investigadores estarán a partir de mañana en el lugar de los hechos para investigar sobre las posibles causas del accidente. Queremos comunicarles a ustedes estos datos con los que contamos hasta el momento sobre este trágico evento que nos tiene a todos profundamente consternados. Frente a esta situación, que es trágica para el Estado de Puebla y para todo nuestro país, hacemos de su conocimiento que actuaremos con total transparencia, proporcionando la información de carácter técnico y ministerial que vaya surgiendo. Actuaremos de frente a nuestra comunidad para cumplir puntualmente con las tareas que nos corresponden, informando a los medios también de manera puntual y permanente sobre cada uno de los avances que se vayan obteniendo en el caso, así como de las pruebas que se vayan recabando al respecto. Se encuentran, como decíamos al inicio de la conferencia, la señora secretaria de Gobernación, el secretario de Comunicaciones y Transportes y el señor Procurador de la República en funciones. Cedo la palabra a la señora secretaria de Gobernación. Adelante. Señoras y señores, buenas noches. En nombre del presidente de la República y del Gobierno de México, expresamos al pueblo y gobierno del Estado de Puebla, así como a las familias Alonso y Moreno Valle, como también al Partido Acción Nacional, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de la gobernadora constitucional Marta Erika Alonso y de su esposo, mi compañero, el senador Rafael Moreno Valle, ocurrido el día de hoy en un accidente aéreo. La secretaria de Gobernación está en contacto con el secretario general de Gobierno de Puebla, el señor licenciado Jesús Rodríguez Almeida, a fin de otorgar todo el apoyo que se requiera para asegurar a todos y todas los habitantes del Estado de Puebla seguridad y tranquilidad, así como el funcionamiento de las instituciones del gobierno local conforme lo que dispone la Constitución del Estado de Puebla. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Adelante, con todo gusto. Sí, Gerardo Segura de TV Azteca. Quisiera preguntarles, ustedes hablan de fallas mecánicas de tal forma que quizá podamos descartar ya el mal clima, terreno, pero sí quisiera preguntarles si de manera definitiva se descarta el sabotaje, porque pues se ha especulado mucho sobre esta cuestión. El peritaje ya es contundente, se arroja que se pudiera descartar el sabotaje. Otra cuestión es, ¿por qué no iban, si se sabe, si tienen conocimiento, por qué no iban la gobernadora y su esposo, el senador Moreno Valle, por qué no iban en el helicóptero negro que generalmente es el que utiliza el gobierno estatal? Si tienen algún conocimiento de esto, y les pediría de favor su atención. Mire, no tenemos más información que la que ha dado el señor secretario Durazo hasta este momento. Sabemos que tomaron un helicóptero
privado, un helicóptero de renta, Sí. y que se dirigían a la Ciudad de México. No tenemos datos de qué tenía. La torre de control del aeropuerto de Puebla tomó noticia del despegue y 10 minutos después, como mencionó el señor secretario de Seguridad, se perdió la comunicación. En la torre de control lo estuvieron llamando y unos segundos después de que se perdió la comunicación se oyó un extraño ruido que se supone que es el golpe del helicóptero. Pero no hay ningún antecedente mayor, no tenemos ningún dato. De inmediato, tanto el comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Puebla como el inspector correspondiente se trasladaron allá, ya están trasladándose otros inspectores y, como dijo el secretario Durazo, mañana estarán para ver cuál fue la causa del accidente, para buscar las pruebas correspondientes. Los representantes del helicóptero de la fábrica de los helicópteros Augusta y de la fábrica de turbinas Pratt & Whitney. Ellos estarán desde mañana y estará con el director de Aeronáutica Civil directamente y otros inspectores, los investigadores de accidentes a partir de mañana. No tenemos más información, no podemos especular de ninguna manera. Como dijo el secretario, vamos a ser perfectamente claros y transparentes, vamos a darles todas las pruebas que vayamos encontrando al caso. No podemos especular de ninguna manera que se trate de otra cosa que lo que aparentemente es hoy una falla en el aparato, que por otra parte, tanto el aparato como los tripulantes, el comandante y el primer oficial, tenían sus licencias en regla, tenían sus licencias vigentes y el certificado de aeronavegabilidad del helicóptero estaba perfectamente en orden. O sea que no tenemos más datos de los que hoy se han mencionado. A partir de mañana que empecemos a recabar información, estaremos en la obligación, como nos ha comunicado el señor presidente, nos ha instruido el señor presidente de la República, de dar a conocimiento público cada uno de los pasos que vayamos dando y cada una de las pruebas que vayamos encontrando. Muy buenas noches, Rubén Mozo de Milenio. Yo quiero preguntarle cuánto tiempo lleva investigar este tipo de accidentes, saber las causas de este tipo de accidentes aéreos. Se hablaba también que presuntamente viajaba una quinta persona, se tiene indicios, y también aclarar si la Procuraduría General de la República ya inició una carpeta de investigación por este incidente, que me imagino que debe de ser, y también para el señor Durazo, ¿cuál va a ser el apoyo que se le va a dar al gobierno de Puebla? Bueno, acabamos de ver que se dio una ríspida lucha por la gubernatura de esa entidad, donde tuvo que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo va a ser el apoyo en este estado? Contesto a la primera parte. El tiempo de la investigación es absolutamente incierto en este momento. Puede ser muy rápido si se encuentran pruebas inmediatas, pero puede tardarse más. Lamentablemente, además de lo del accidente, hay una importante destrucción hasta donde vemos de la aeronave, pero esperamos que los expertos y los investigadores encuentren pronto pruebas que permitan definir cuál fue la causa del accidente. No sabemos cuánto pueda tardar, esperamos que lo hagan lo antes posible, pero que lo hagan con todo cuidado, con todo profesionalismo. Como lo informó el secretario Durazo, hoy en la tarde, junto con el secretario general de Gobierno del Estado de Puebla y el secretario de Seguridad, el delegado de la Procuraduría General de la República se trasladó al lugar del accidente. Ahí hablamos con ellos, se inició de inmediato la averiguación, la carpeta de investigación correspondiente, y nosotros hemos pedido, y así se ha acordado, que tanto el gobierno del Estado como los familiares y las personas que determinen la familia sean coadyuvantes en esta investigación, trabajen con nosotros directamente y tengan acceso a todas las diligencias que se vayan a llevar a cabo. Vamos a trabajar juntos, eso ya lo establecimos y ya lo demostramos con la presencia tanto de las autoridades federales como locales, y así lo vamos a seguir y así lo vamos a dar a conocer a diario a todos ustedes. ¿Qué tal? Carolina Tolaguirre
Estaremos, por supuesto, a disposición de las autoridades locales, apoyando cualquier proceso de investigación que sea de su interés. Sin embargo, las autoridades de aviación civil harán lo propio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hará lo que le corresponde en torno a esta investigación. Estaremos informando a ustedes de manera permanente, de manera puntual. Todos los avances que tengamos en la investigación serán hechos inmediatamente de su conocimiento. Secretario, Carolina Altolaguirre, de Noticieros Televisa, preguntarle por un lado, en el mismo sentido que la pregunta de mi compañero, si ante la situación que se vive también en el estado de Puebla, problemas como el huachicoleo, que es uno de los delitos que están tratando de combatir con mayor intensidad desde el gobierno federal, ¿se va a hacer algún operativo? ¿Tienen alguna preocupación de que pudiera haber inestabilidad en el estado de Puebla en este momento que requeriría apoyo federal? Y si está contemplado que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera visitar el estado en estos días. Bueno, primeramente, no hay en este momento ningún elemento que nos pudiera llevar a concluir alguna causa ajena al funcionamiento del equipo. Si ese fuese el caso, serían informados oportunamente, como lo he adelantado. Respecto a la situación política en el Estado, si, señora secretaria, quisiera hacer algún comentario adicional. Claro que sí. Por lo pronto, el señor secretario general de Gobierno entrará únicamente encargado del despacho, y el artículo 57 de la Constitución de Puebla establece cuáles son las facultades del Congreso. La fracción decimoséptima establece elegir con el carácter de interino al ciudadano que deba sustituir al gobernador de elección popular directa en sus faltas temporales o en su falta absoluta, si ésta acaeciere en los 2 primeros años del periodo constitucional, lo cual es la hipótesis de ley. Y la fracción 18ª convocar elecciones, comunicando oportunamente al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de gobernador que deba concluir el periodo respectivo en caso de falta absoluta a que se refiere la fracción anterior. Y esta convocatoria deberá expedirse dentro de los 10 días siguientes a la designación de gobernador interino, y entre su fecha y la que se señale para verificar la elección ha de mediar un plazo no menor de 3 meses ni mayor de 5. El gobernador electo tomará posesión 10 días después del escrutinio, cómputo y declaración que se haga en términos de la ley. Esto es lo que continúa a partir de la Constitución del Estado de Puebla. Muy bien, gracias. Por supuesto que sí. Desde luego, en una conversación que tuve el viernes pasado con la propia gobernadora del Estado de Puebla, convenimos y platicamos dejar atrás la contienda electoral, construir hacia adelante, y que el señor presidente de la República visitaría el Estado de Puebla. Así se convino. Gracias. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios. Buenas noches. Gracias. Prensa de